Hola, ¿cómo están? En esta ocasión quiero mostrarles la tercera parte de nuestra secuencia metodológica para construir un modelo de Machine Learning de regresión lineal para la predicción de valor de vivienda en un estado de California, bueno, en los distritos de un estado de California, alrededor de 20.640 distritos. Pero en esta parte, en esta tercera parte del proceso, vamos a preparar los datos para los algoritmos de aprendizaje. Empezaremos haciendo la separación inicial de los datos para entrenar y testear, explorar correlaciones lineales con la variable objetivo y adicionar, de ser necesario, atributos que estén mejor correlacionados con la variable objetivo. También limpiaremos los datos y llenaremos los datos faltantes. En este caso, nuestro dataset específicamente lo que haremos es llenar los datos faltantes y vamos a codificar las variables categóricas y por último a estandarizar los datos. Siempre procurando, excepto en el caso de las variables categóricas, el de enseñar a hacerlo sin la librería sklearn y luego con la librería sklearn. Siempre enseñar a hacer cada paso sin la librería para comprender qué es lo que está detrás y en la segunda parte con sklearn para saber qué es lo que, bueno, para ver cómo sintetizar esos procesos en este camino de modelamiento. Empezamos importando las librerías que requerimos. Import numpy asnp y import pandas aspd y import matplotlib.pyplot asplt, las que nos van a acompañar en este proceso, al igual que más tarde la librería sklearn y algunas de sus clases y métodos. Para empezar, entonces importamos nuestro dataset con pd.read-csv, dando una cadena de caracteres con el nombre del dataset, vivienda.csv, y ya que ya al tenerlo, lo que vamos a ocuparnos en primera instancia es hacer, dentro de lo que nos piden, hacer la separación inicial de los datos en entrenamiento y testeo. Y como recordamos, para ello siempre establecemos una semilla aleatoria para que cada vez que corramos los datos, la selección aleatoria o muestreo aleatorio que hacemos del dataset para tomar una muestra para entrenamiento y una muestra para testeo siempre sea la misma, indiferente de las veces que corramos el programa. Pues para eso establecemos np.random, random.seed 513, una semilla aleatoria, y luego definimos una función llamada dividir en entrenamiento y testeo, y esta función debe de entrar los datos y la tasa o porcentaje que vamos a destinar para testeo, y lo que le debe salir es de los datos filtrar las filas con iloc, filtrar las filas a través de una lista de Python con los índices para entrenamiento, los índices mezclados, índices para entrenamiento, y también de manera análoga también que la función nos retorne los datos filtrados con el método iloc, filtrados para las filas que sean para testear a través de una lista de NumPy con los índices de entrenamiento, con los índices de testeo, índices de testeo. Y luego, para construir el bloque de código para esta función, empieza con mezclar los índices de nuestros data frames para obtener los índices reordenados.
reordenados o permutados, reordenados o permutados. Eso lo hacemos a través de la función de random permutation, punto random punto permutation, dándole el número de instancias que lo obtenemos a través de la longitud de los datos. Y ya al tener los índices reordenados, calculamos el tamaño de testeo, el tamaño para testeo, el tamaño de los datos de testeo, que va a ser pues convirtiendo en un entero al producto entre el número de datos y el porcentaje de testeo. Porcentaje de testeo. Y así tenemos el tamaño de testeo que nos va a permitir indexar los índices de entrenamiento tomando de los índices reordenados pues todos hasta bueno, pues todos hasta el tamaño de testeo, todos hasta el tamaño de testeo. Así vamos a tomar casi el 80% de los datos con estos índices, y ahora con los índices de testeo vamos a tener, eso los obtenemos de los índices reordenados, tomando desde el tamaño de testeo hasta el final. Y así ya tenemos nuestra función que nos va a dividir en entrenamiento y testeo y nos muestra en qué consiste esa división. Es simplemente un proceso aleatorio de selección de las instancias, en este caso de los distritos en nuestro dataset. Y ahora llamamos a nuestra función para ponerla a trabajar en nuestros datos, evaluándola por supuesto en nuestro dataset V y dándole el porcentaje de testeo, que usualmente es del 20% en representación decimal, no porcentual. Evaluamos y él ya nos entrega los dos arreglos, y como esos dos arreglos pues nos entrega una tuple de data frames, pues con asignación múltiple los guardamos en variables, en este caso en conjunto de entrenamiento, y conjunto de testeo. Y así al correrla de nuevo pues ella nos trae nuestra división en este caso ya nuestro conjunto de entrenamiento y nuestro conjunto de testeo. Entonces podemos verlo, conjunto de entrenamiento, y verlo a través del método head para sus primeras 5 instancias. Y así ya tenemos, miren cómo nos quedaron reordenados los valores, las instancias, nuestros distritos, y podemos también verificar que pues al fin y al cabo la longitud de los datos de entrenamiento es a la longitud de los datos de testeo, como 4 es a 1, miremos que sí. Entonces leen del conjunto de entrenamiento dividido leen del conjunto de testeo, y así obtenemos que nos dio un entrenamiento sobre testeo, nos dio .25. Entonces tendríamos que el conjunto de entrenamiento fuera más pequeño, y así como tenemos como un problemita acá,
pues debemos de corregir. Entonces veremos que acá en los índices de entrenamiento, cuando los calculamos, debíamos tomar para testear todos hasta el tamaño de testeo, conjunto pequeño, y para entrenamiento todos desde el tamaño de testeo hasta el final, ya un conjunto más grande. Y ahora sí, corremos de nuevo y calculamos nuestra longitud y ahora sí nos da lo que esperamos, de que efectivamente el conjunto de entrenamiento es 4 veces el conjunto de testeo. Estas verificaciones nos permiten corregir la función que nos hace esta división. Y ahora hagamos lo mismo, pero utilizando la librería Sklearn, importándola específicamente la función try_test_split que nos permite hacer esta división o este muestreo aleatorio. Entonces empecemos con from sklearn.model selection, importando a try_test_split, y cuando la tengamos ya lo que hacemos es hacer otra vez, dividir en entrenamiento y testeo, un train, llamemos al conjunto de entrenamiento train set, el conjunto de testeo test set, y llamemos a la función train test split y le damos a ella nuestro dataset, test sites, tamaño de testeo de 0.2 y un estado aleatorio de 513, que hace las veces de nuestra semilla aleatoria. Y así ya hemos creado el conjunto y podemos hacer lo mismo como mostrarlo, el train set, que no tiene que ser el mismo que creamos anteriormente, aunque acá nos generó 18.223, aquí 18.223, 6.687, vemos como que nos generó el mismo, y podemos ver la relación entre entrenamiento y testeo, la longitud del conjunto de entrenamiento, el train set, y la longitud del conjunto de testeo, y que nos dé otra vez 4, mostrando pues que efectivamente el conjunto de entrenamiento es 4 veces el de testeo, conjunto el 80% de los datos totales, y así tenemos nuestro proceso de división en entrenamiento y testeo, de muestreo puramente aleatorio, muy apropiado según Aurelien Guirón para datasets grandes, desde utilizando Sklearn y sin utilizarlo. Ahora, según nuestra metodología, vamos a seguir con la exploración de correlaciones lineales con la variable objetivo. Entonces, para eso, pues, todo lo que seguirá, nosotros en todo el proceso vamos a los datos, de entrenamiento, ese conjunto, nuestro nuevo dataset va a ser el de entrenamiento. Entonces, el train set va a ser nuestro nuevo conjunto para modelar, y el de testeo nunca la vamos a tocar, va a ser el conjunto, el test set va a ser el conjunto intocable. Entonces aquí podemos como poner que el conjunto, el test set va a ser el conjunto intocable, hasta que hagamos la modelación y ya nos pongamos a medir el desempeño de nuestro modelo. Pues ahora sí, con nuestro nuevo B vamos a hacer la búsqueda de correlaciones. Búsqueda de correlaciones.
Para eso utilizamos el método CORE que nos establece la R Pearson o correlación de Pearson. Tomamos el dataset y le aplicamos el método CORE y él nos muestra esta matriz simétrica con las correlaciones entre los atributos. Podemos ver correlaciones entre antigüedad y longitud, entre habitaciones y latitud, entre valor e ingresos, y lo que nos va a importar mayoritariamente es establecer las correlaciones del atributo objetivo de nuestra variable objetivo de valor promedio de vivienda por distrito con los demás. Entonces, es por eso que entonces tomamos de esta matriz la columna de valor con esta notación de punto, y nos interesaría más para la lectura el que estén ordenados de mayor a menor. Entonces utilizamos el método sort values que nos permite ordenar de mayor a menor si le ponemos el parámetro ascending en true, en false, para que no se vaya a manera ascendente sino descendente, y así ver que el positivamente mayor correlacionado son los ingresos y el mayoritariamente mayor correlacionado negativamente es la latitud. Y como uno observa que pueden haber atributos que hablan más que estos que están acá, por ejemplo, el número de habitaciones por hogar puede ser mejor que dar más información que el número de habitaciones solamente. O también la población por hogar puede dar más información que la población solamente. Entonces podemos generar estos atributos combinados que probablemente estén mejor correlacionados linealmente con la variable objetivo y nos permitan construir así un modelo predictivo mucho mejor. Entonces acá vamos a crear esos nuevos atributos combinados, el de el número de habitaciones por hogar, como pues las habitaciones dividido, aquí sería hogar, habitaciones por hogar, el número de habitaciones sobre el número de hogares. Y así nos quedó un nuevo atributo, y ahora podemos crear otro más como el número de la población por hogar. Entonces, población por hogar, hallado como pues, la población dividido el número de hogares. Y por último, también podría hablarnos más también los dormitorios con respecto a los números de habitaciones. También podría ser un atributo combinado que nos hable mejor que las habitaciones, el número de dormitorios. Entonces creamos dormitorios por habitación, y bueno, pues eso será pues del número de dormitorios por distrito dividido el número de habitaciones por distrito. Ya tenemos tres nuevos atributos, y ahora volver a preguntarle por las correlaciones en cuanto al valor, pero ordenadas de mayor a menor. Y cuando lo observamos vemos de que las habitaciones por hogar salió mejor correlacionado con las habitaciones como esperaba,
y los dormitorios por habitación me salió mejor correlacionado con que la latitud, y la población por hogar me salió mejor correlacionado negativamente que la población. Entonces he creado tres atributos se correlacionan mejor con la variable objetivo. Entonces pueden servir como mejores variables predictoras. Y para observar estas correlaciones es bueno utilizar de pandas, from pandas, el módulo plotting, que nos provee de la función scatter matrix, que nos permite construir cuadrículas de scatter con los atributos que queramos relacionar y así poder ver las correlaciones de una manera gráfica. Llamamos entonces a la función scatter matrix y la evaluamos en una colección de atributos, las columnas de nuestro data frames. Tomemos para ello, tomemos el valor, grafiquémoslo contra los ingresos y las habitaciones por hogar. Ingresos y habitaciones por hogar. Y la latitud y los dormitorios por habitación. Y los dormitorios por habitación. Vamos a ver. Entonces, de esta manera le pedimos que nos grafique, y si lo decimos así, él nos grafica, nos hace esa cuadrícula en la que muestra que efectivamente el valor y los ingresos están muy correlacionados positivamente, pero acá está muy pequeño el gráfico. Entonces le podemos pedir plt.show para que no nos genere todos estos textos, y un parámetro fixsize para que a través de una tupla establezcamos el tamaño más o menos de 10 por 6, y de esta manera nuestro scatter sea más fácil de leer, y vemos así que efectivamente hay correlación positiva entre el ingreso y el valor, los más correlacionados, y con el valor, y no hay ningunos otros que estén tan correlacionados o positiva o negativamente. Los otros no tienen configuración de correlación positiva o negativa con el valor, correlación lineal. Y bueno, después de establecer estas correlaciones y haber logrado dar atributos mejor correlacionados con la variable objetivo, seguimos con la adición de nuevos atributos. Bueno, eso ya lo hicimos también. Ahora llenemos los datos faltantes. Pongámosle acá para llenar esos datos faltantes. Ahora llenado de datos faltantes. Y para eso, pues como dijimos, bueno, hay tres opciones para el llenado. Una es utilizando el método dropna, que consiste en las filas de nuestro data frames que tengan datos faltantes, pues eliminar toda la fila. Esa es la acción menos recomendada, y se ejecuta de esta manera. Usted coge el data frame que tenemos, en este caso V, aplicamos dropna y listo. Ya con eso él nos va, miremos primeramente cuántos tenemos antes. b.info, podemos ver que en cuanto a los dormitorios hay valores nulos, alrededor de 150, y cuando entonces al borrar todas las filas nulas correspondientes a estos datos nulos, pues
todo el data frame va a quedar de longitud ya no 16.512, sino de 16.348. Pues aquí aplicamos dropna, apliquemos y digámosle ahora aquí info al nuevo data frame, con notación de punto, claro está, y vemos de que ya efectivamente las filas han desaparecido y ya la longitud de nuestro nuevo data frame es de 16.348. Esa es la, como les decía, por esa misma razón de eliminar tantísima información, es el menos recomendado dentro del proceso de tratamiento de datos faltantes. La segunda opción es eliminar todo el atributo, que se hace con la función drop. Entonces usted con la función drop no dropna elimina el atributo que tiene tantos datos faltantes, que en este caso es el de dormitorios, y así aquí como es por columnas, axis 1 y él lo borrará, y si usted le aplica el método info, pues él le mostrará que efectivamente ya no hay datos faltantes, excepto en el dormitorios, que también, como fue creado a partir de dormitorios por habitación, fue creado a partir de dormitorios, entonces ese también lo tienes que quitar. Entonces en una nueva línea, bueno, en este caso pues en esta misma línea puedes quitarle dormitorios por habitación, y ver que efectivamente ya ahora sí encuentra que el tamaño se permanece de 16.512, pero ya no están dos atributos que había logrado, uno que tenía mayor correlación con la variable objetivo. Pues esta opción tampoco es muy recomendada, porque miren cómo perdimos uno de los atributos que hemos formado, que estaba mejor correlacionado con la variable objetivo y que podía ser como un buen predictor para nuestro modelo. Y la tercera opción será con rellenar esos datos faltantes con la mediana del atributo. Entonces para eso calculamos la mediana del atributo, y para eso entonces tomamos a b punto, b punto dormitorios, de esa columna tomamos la mediana, y en la media, y con ese valor rellenamos el punto field NA, fieldna, rellenamos con la mediana que acabamos de calcular. Bueno, esa columna pues la seleccionamos b punto dormitorios, y aquí ya nos queda entonces rellenada, y podemos pedirle que a nuestro nuevo, a este nuevo data frame, démosle que lo haga sobre el data frame original, y ahora pedirle que nos muestre con el método info cómo quedaron, y ya vemos que los dormitorios quedó ya sin datos faltantes. Entonces esta sería la tercera y la más recomendada, porque no perdemos información ni perdemos atributos. Así ya tenemos entonces la manera de importar sin Skiller, y ahora con Skiller pues tomamos de esta librería Skiller el módulo impute para importar de él la función simple imputer, este es impute, y luego esa clase la vamos a instanciar para constituir un imputador, una función imputadora,
Llamamos a la clase simple inputter y con la estrategia de la mediana le decimos que se capacite y luego lo entrenamos al imputador con los datos que tenemos, pero de los datos que tenemos solamente a los numéricos. Entonces vamos a crear en realidad de los datos que tenemos, pues tomar un data frame numérico. Entonces para eso, pues de los datos con drop quitamos la columna correspondiente a proximidad, que es nuestra variable categórica, axis igual 1 para que trabaje por columnas, y así él va a imputar, el imputador va a entrenar un tofit con estos valores, con este data frame de valores numéricos. Aquí está nuestro imputador. Y así con esta primera línea nos calcula la mediana de cada uno de esos atributos, y ahora queremos que la aplique sobre los valores por los espacios o valores faltantes con el imputador, poniendo la que transforme, punto transform, actuando sobre estos datos numéricos, y así él nos genera un array de numpy que vamos a anotar con X, donde ya no hay datos faltantes, y para recuperar nuestro data frames, pues traemos a nuestro constructor de data frames para reconstruir, así podemos llamarlo b num transformado con pd.dataframe, y tomamos ese arreglo de numpy columns, y las columnas van a ser las del venums punto columns, y los índices van a ser las de venums punto index. Bueno, entonces con eso lo recuperamos, y ahora podemos ver que efectivamente imputó nuestros datos, y ahora sí quedan todo el tamaño 16.512 y los dormitorios están completos. Y así imputamos con Skiller, pero tenemos que tener en cuenta que debemos de quitar los datos categóricos para imputar, porque él busca es imputar todos y cada uno de los atributos, y no solo uno como lo hacíamos con fill NA. Bueno, entonces ahora, después de esto, en nuestra última parte de nuestra metodología, después de llenar los datos faltantes, nos falta codificar las variables categóricas y estandarizar los datos. Entonces vamos efectivamente a codificar las variables categóricas y a estandarizar los datos. Bueno, entonces para codificarla, pues tenemos dos métodos. Solo utilizaremos Skiller para este caso, y para estandarizar los datos sí vamos a hacerlo con y sin Skiller. Para codificarlo utilizamos primero un codificador sencillo, el One Hot Encoder va a ser el segundo que utilicemos, que es la mejor forma de codificación de datos categóricos.
y, y la primera vamos a acabarla de revisar acá. Vamos a utilizar esa vamos a ver acá, vamos a ver acá esa codificación. Vamos a necesitar la función de Geron, ya se las voy a decir por acá, antes de OneCode Encoder a Ordinal Encoder. Esa es la que necesitamos tener en cuenta. Entonces vamos a de from sklearn, tomamos preprocessing, de preprocessing import ordinal encoder. Importamos esta clase, esta clase del módulo preprocessing. Este es preprocessing. Aquí nos falta una N. Y con Ordinal Encoder, pues entonces nosotros separamos de nuestro data frame, creamos un data frame categórico y con él pues va a ser tomando con la columna de proximidad, que es nuestro atributo categórico, y ese es el que vamos a codificar. Entonces instanciamos nuestra clase para constituir una función codificadora, codificador 1, llamémoslo codificador 1, con ordinal encoder, y aquí ordinal encoder, vamos a ver acá ordinal, así nos falta aquí la L, y después de instanciarlo lo que hacemos es entrenarlo y después que transforme, pedirle que transforme o que codifique a los datos que tenemos. Entonces el codificador 1 lo aplicamos que se entrene con el método fit con los datos que tenemos, con bcat. Es codificador 1, está bien el nombre, codificador.fit. Vamos a ver, aquí nos dice que no. A ver, codificador, está bien el nombre, codificador, vamos a ver. Vamos a ver que no nos quiere coger el nombre. Codificador. Y ahora nos dice que hay un error de valor. Sí, y en esta parte tenemos que siempre recordar que cuando vayamos a hacer la selección de la variable categórica, la debemos de hacer con notación de indexación de corchetes con doble corchetes. No, esa parte no la podemos olvidar, para poder que proximidad se constituya, este bcat se constituya no como una serie de pandas, sino como un data frames. Y ahora sí, proximidad ya lo necesitas en como cadena de caracteres en esta notación. Y ahora sí, entrenar nuestro codificador y luego codificador 1 para que transforme con el método transform, transforme a los datos. Y aquí vamos a ver transform, codificador. Así es que en realidad siempre se llamó, fue codificador. Entonces aquí lo tenemos que instanciar bien, entrenarlo bien, y ahora sí. Y ahora ya nos ha codificado
y vemos cómo nos arregló, nos cambió. Cada una de las categorías les asignó números entre 0 y 4 para las 5 categorías que tenemos en la variable de proximidad. Este es el método de codificación menos recomendado porque para nuestro caso, para los índices el 0 y 4 son dos, son correspondientes a subcategorías muy cercanas y él las va a interpretar como muy alejadas por haberle asignado números muy alejados. Es que el 0 y el 4 están muy alejados. Podemos ver eso con codificador punto categorías con el este instanciador codificador door1 y ver que efectivamente el 0 está asociado a estar a menos de una hora del océano y el 4 está asociado a estar cerca del océano. Por lo tanto, esta codificación no es tan buena porque va a aprender el modelo a predecir, siendo que estos atributos son muy cercanos, nos va a dar entonces valores muy disímiles, siendo que deberían ser valores muy cercanos. Entonces, por eso la codificación más adecuada va a ser la One Hot Encoder, y para eso entonces traemos de screener de preprocessing eh, importamos One Hot Encoder y con esta clase hacemos lo mismo. Vamos a un codificador 2 instanciando la clase y luego entrenando con los datos que tenemos. Codificador 2.fit, bueno, que entrene y de una vez transforme, fit transform con la variable categórica que tenemos. Y así él nos crea una matriz dispersa que podemos ver como arreglo de NumPy aplicándole el método toArray, y él nos muestra efectivamente que creó en realidad un atributo por cada subcategoría. Entonces creó 5 subcategorías en la que denotó en la primera subcategoría es acerca de si está cerca del océano o no, a menos de una hora del océano o no. Entonces decimos en la tercera instancia en la que está cerca, a menos de una hora del océano, por eso le pone un 1, y a los demás les va a poner 0. Miremos que efectivamente la tercera instancia, vamos a ver acá, la tercera instancia estaba dada a menos de una hora, miramos acá. Entonces le asignó un 1 a estar a menos de una hora y 0 para todas las demás. Y así para cada una de las demás instancias. Así ya esa distancia, lo que teníamos antes, que pongámosle codificador 2.categorías, él nos muestra esta ya no va a depender, esta codificación ya no va a dejar implícito como si fueran atributos lejanos, porque al fin y al cabo los valores que le dio a cada una de las subcategorías fueron de 1 para, en el caso en el que estuviera en el atributo un respectivo, y 0 en el caso de no estar. Entonces esta es la mejor, que la que mejor vamos a adoptar. Y por último, la estandarización de datos. Pues para estandarizar vamos a coger también los datos numéricos venum y le vamos a aplicar una función lambda de Python que actúe sobre data frames.
de tal manera que al data frames le reste la media del data frames y divida por la desviación estándar del data frames, y eso se lo va a aplicar a todos los atributos numéricos. Y así, bueno, vamos a ver, apply, lambda, aquí miremos a ver, está bien, str, vamos a ver dónde habrá alguna cosita que nos haya quedado faltando, apply, a los atributos numéricos, vamos a ver, nos dice que el error es str, no podemos usar .str, std es la desviación estándar, std, no str. Y ahora sí nos ha escalado todos los datos. Miren cómo nos quedan todos. No puede notar lo que están escalados porque con el atributo, con el método describe, puede ver que todos los atributos ya quedan con media 0 y desviación estándar 1. Y ya así los valores se mueven ya en rangos más adecuados. Por ejemplo, el atributo de longitud se mueve desde menos 2.36 a 2.62, el de latitud entre menos 1.46 y 2.96, el de antigüedad entre menos 2.19 y 1.35, es decir, ya no hay esas variaciones en los rangos tan fuerte en los rangos de los datos. Es así para los algoritmos de Machine Learning, le queda más fácil para procesar la información. Y por último, vamos a hacerlo con Sklearn. Entonces, así pues, from Sklearn punto, esta parte, vamos a ver, esta parte también pertenece a preprocessing. Verifiquemos. Esta parte también pertenece, vamos a ver, pertenece a preprocessing, sí, pertenece también a preprocessing, preprocessing, importando, en este caso, estándar scalar. Estándar scalar. Y luego vamos a construir una función estandarizadora, y instanciando esta clase estándar scalar, estándar scalar termina en D, y después de instanciarla pues la entrenamos con los datos que tenemos, los datos numéricos. Entonces estandarizador punto fit transform, y fit transform actuando sobre los datos numéricos. Vamos a ver, este no tiene fit transform con M, y así nos genera un arreglo X, otra vez un arreglo de NumPy. Entonces aquí tenemos que otra vez recuperar nuestro data frames utilizando el constructor de data frames. Entonces volvemos a nuestro num, pero escalado, bueno, pongámosle aquí en español, escalado, que va a ser pd.data frames, actuando sobre el arreglo de NumPy. Las columnas van a ser las del arreglo anterior de bnum, columns, y los índices va a ser el de bnums.index, y así
construimos ya nuestro data frame y podemos verlo de nuevo. B, num, escalado, verlo punto head para ver los escalados los valores y con describe ver que efectivamente nos quedaron de media 0 y desviación estándar 1, todos y cada uno de los atributos numéricos. Y así, esta es toda la muestra de cómo se procesan los datos para tenerlos listos para los algoritmos de Machine Learning. No olviden seguirse adicionando o suscribiendo a mi canal para que vean y aprendan la manera de construir modelos de Machine Learning según Aurelien Guerón. Muchas gracias.